Pontormo es un pintor que trabaja al final del Renacimiento. Eso quiere decir que por un lado va a tener muy claros los ideales clásicos de armonía, pero ya se va a abrir a un lenguaje completamente distinto, buscando una mayor expresividad. No se trata tanto de la armonía, sino de transmitir de una manera nueva los sentimientos y una intensidad particular. Entonces, para poder hacer eso, por un lado tiene unas tradiciones que no son las tradiciones normales italianas del momento o florentinas del momento. Como a él le impresionan mucho los grabados de Durero, que son unos grabados más duros, más secos, más expresivos en su sequedad, y luego todas las deformaciones del dibujo de Miguel Ángel, que es un lenguaje mucho más abierto al manierismo. Dentro de ese mundo, Pontormo muy rápido va a encontrar unas líneas personales que lo identifican, porque él además es un pintor muy inquieto, que lo que quiere es buscar muy pronto una vía personal de expresión. No pintar como el canon, que es lo que se hacía entonces, sino buscar una vía interpretativa. Pontormo tiene la ventaja de haberse formado, pues haber pasado por el taller de Leonardo da Vinci, de haber estado con los grandes artistas que en un momento dado están en Florencia, pero haber heredado una Florencia en la que ya todos los grandes maestros se han marchado, que le va a permitir romper con Andrea del Sarto muy pronto, iniciar esa carrera personal, iniciar una carrera muy extraña porque no tiene, es decir, él sí que no deja ningún seguidor prácticamente, no deja nada más que una manera muy personal de interpretar el estilo ya maduro del Renacimiento, buscarle una salida a ese orden, a ese arte muy reglado con la sección de oro, con las proporciones, buscarle una salida expresiva, una salida personal. Ahí es donde se sitúa a Pontormo. La gran lectura de los maestros, cómo los lee y cómo los pasa por su vida para hacer una cosa completamente distinta. En los dibujos de Pontormo vemos cómo lo expresivo va ganando lugar. No hay miradas en los personajes tienen la mirada, no tienen solamente la cuenca de los ojos, pero no tienen ojos, no miran, son personajes, no son seres. Puede más la voluntad del artista, puede más su fascinación por un manierismo, por la propia secuencia de la línea, que la referencia exacta a la anatomía. Eso hace que sus personajes tiendan, no solo que tiendan a la indefinición, como tiende en toda su obra, sino tienden hacia una cierta androginia porque les falta definición. Todo está en un mundo más de sensaciones, en un mundo más de interpretaciones, un mundo más de emociones que no de figuras cerradas, que no de armonías, que no de cosas concretas. Una de las grandes diferencias que introduce Pontormo es que le gusta el dibujo en sí mismo. Es decir, el dibujo en esta época, para los italianos, para el Renacimiento, el diseño, el dibujo, es lo que hay antes del arte. Pero Pontormo parece recrearse en un dibujo que tiene sentido en sí mismo. Y ese sentido en sí mismo es el que le lleva a la deformación, a recrearse en la propia belleza de las líneas, a recrearse en la belleza que tiene el trazo sobre el papel. Y eso es lo que le hace deformar los personajes y llevar los personajes mucho más allá, porque ya no es solo un dibujo preparatorio para ilustrar un episodio de la Biblia o un episodio de la vida de los santos, sino que es algo que empieza a tener coherencia y sentido en sí mismo, a través del estilo y a través del lenguaje personal. Yo creo que esa es la gran aportación de Pontormo. Eso es lo que hace que sus personajes sean unos personajes que están más allá de la realidad, porque están más cerca de Pontormo, están más cerca
de una manera de hacer, está más cerca de su indefinición, está más cerca de sus incertidumbres como artista y como hombre. Él ha sabido llevar el dibujo, y es uno de los primeros que lo consigue, en llevar el dibujo realmente, integrarlo a su mundo, integrarlo a una percepción, a un sentimiento del mundo y de la existencia.